Buenas tardes, queridos a todos. Por segundo día me he tenido que quitar la chaqueta. Veníamos con el aire de Bilbao, pero aquí veo que no hace falta, sobra. Bienvenidos todos en esta tarde a este encuentro para abrir la palabra del Señor. Y también antes de ello, quería comentar y manifestar nuestro agradecimiento, hermanos, ya que orasteis por nosotros hace un tiempo ya, son 3 años, cuando comenzó esta oleada de COVID y Paquita enfermó tan grave en aquel tiempo. Y lo enviamos una nota de oración y sabemos que muchos de vosotros orasteis. Damos gracias al Señor, que el Señor la restauró, la levantó y aquí la tengo a mi lado como esposa. Así que muchas gracias, queridos a todos. Vamos a continuar con la segundo encuentro de esta tarde. Y como sabéis, queridos, estamos viendo el cuidado de la Iglesia del Señor. ¿Podemos mover esto? ¿Lo muevo desde aquí, Efraín? Hoy nos toca ver el segundo tema, que es gobernando a la Grey, gobernando a la Iglesia, el Consejo de Ancianos. Vamos a centrarnos hoy, con la ayuda del Señor, en el gobierno pastoral, la administración de la pastoral en la Iglesia, y veremos algunas pinceladas. Es un tema muy amplio, muy vasto, y no nos da tiempo a todo, pero si alguno de vosotros está interesado en más bibliografía o alguna otra orientación, pues al final me decís en libertad y os puedo facilitar alguna otra información o exposiciones que en el pasado he hecho sobre este asunto. Es la segunda parte. Continuaremos viendo, después de ver ayer el apacentamiento de la Grey, el cuidado, la nutrición, la guía de la Iglesia. Veremos mañana enseñando con autoridad a la Iglesia y cómo hacerlo, el ser irreprensibles entre la Grey del Señor. El viernes, ahí acabaremos el viernes, y el sábado reconociendo a los que nos sirven, a los hermanos que nos sirven y presiden en el culto de reconocimiento que habrá en Vegueta, y finalmente acabaremos viendo el diácono entre la Grey, el domingo, Dios mediante, también entre la iglesia de Vegueta. El tema de hoy tiene que ver con los desafíos peligrosos que tiene un consejo de ancianos en una congregación. No sé si esta letra se ve desde el final. ¿Se ve más o menos? ¿Bien? Vale. Veremos algunos desafíos que tiene el ministerio pastoral en nuestros días. Ayer vimos algunos y hoy mencionaré otros con otro énfasis. Y veremos a lo largo de estos momentos que el Señor nos advierte en la palabra que la pastoral de la Iglesia, de las iglesias locales, es compartida, colegiada. Esta es la enseñanza apostólica del Nuevo Testamento, en la palabra. Los ancianos son copastores, son coiguales, y además se menciona a los que gobiernan bien, y también se ven rasgos de lo que llamaban en el latín antiguo el primus inter pares, el primero entre iguales, que es uno de ellos, no uno más que los demás, sino uno entre ellos. Y además, al final veremos que los ancianos son varones según los parámetros de la Escritura. Así que veremos estas partes, a ver si el Señor nos ayuda a verlo reposadamente y con tiempo. En primer lugar, los desafíos peligrosos que hoy tiene
un consejo de ancianos, unos hermanos que quieren cuidar de la Iglesia del Señor y pastorear. He mencionado en relación con el tema de hoy, veremos otros desafíos, igual que ayer, pero he mencionado 3 que tienen que ver con el gobierno de la Iglesia. El primero es la filosofía del relativismo existencialista. Es un pensamiento filosófico que tiene muchos autores y escritores que han hablado de ello y ya tiene como un siglo este pensamiento, quizá un poco más, en el que, se dice y se menciona que es imposible ser objetivos en la vida. Por tanto, si es imposible que podamos ser objetivos, pues no hay absolutos. No hay absolutos en la vida. Por tanto, no hay verdades permanentes. Quedaros con esto. La filosofía nos viene enseñando hace más de un siglo que no hay verdades permanentes, perennes, sino solo temporales, circunstanciales. Es importante tener esto en cuenta y en el ministerio con la Iglesia y al trabajar con personas hemos de darnos cuenta de la filosofía que nos envuelve, el pensamiento de nuestros días. De ahí, de este pensamiento, ha surgido lo que se ha dado en llamar la teología liberal, que ya tiene años, evidentemente, su germen fue en Alemania con teólogos protestantes y que comenzaron a deshacer la Escritura. Y comenzaron a deshacer el concepto de revelación, sobre todo el de revelación especial, en el sentido de que no había una escritura dada por Dios. Había algo que los escritores en las diversas épocas habían percibido y de acuerdo a su percepción, habían escrito. Pero eso de que lo que habían escrito había sido inspirado y había sido revelado por Dios, pues eso no existía. ¿Por qué? Porque es imposible ser absolutos, porque no hay verdades permanentes. Es decir, es una teología que surge bajo la filosofía. Y después se llega al concepto de inspiración. Por supuesto, entonces, si no hay revelación especial en la palabra dada por Dios a lo largo del tiempo, esto de que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿no? Hebreos, capítulo 1, eso no existe. Entonces, evidentemente, la inspiración de la Escritura no tiene sentido. Y la inspiración es que toda Escritura es inspirada por Dios. Entonces, la teología liberal ha deshecho estos conceptos. Los seminarios se han llenado de esta enseñanza, graduados de seminarios han salido cacareando estos conceptos y hay púlpitos que están llenos de esta mentalidad. Y si hay púlpitos, hay congregaciones. Y si hay congregaciones, esta verdad se ha extendido y se extiende cada vez más. Esto ha dado lugar y ha dado pie a que, en segundo lugar, la filosofía marxista de la deconstrucción social, una filosofía que tuvo su origen a primeros del siglo XX, él intenta deconstruir la sociedad, deshacer a la sociedad y al hombre. Como dije en Fuerteventura el otro día, hablando de la ideología de género, el marxismo ha hecho 2 ataques brutales a la humanidad. El primero fue intentar revolucionar a los pueblos, a las sociedades, a través de una revolución social para establecer un igualitarismo, quedaos con el término, igualitarismo social. Y eso ha sido, como sabemos, un fracaso, después de guerras y millones de personas que han muerto. Los historiadores hablan principalmente de la cantidad, del número de millones que han muerto en China en la época de Mao Zedong. Mao Zedong fue un político, pero fue un materialista exacerbado, un hombre que no tenía escrúpulos, mandaba matar a pueblos enteros porque para él el hombre no tenía ninguna dignidad, concepto marxista,
que lo que intenta es reconstruir un pueblo poniéndolo al revés. Pero ese concepto fracasó y el comunismo vino a menos, aunque aún quedan países en esa órbita comunista. Y el segundo ataque que estamos recibiendo es la deconstrucción del hombre. Es decir, el hombre no es lo que decimos que es. El hombre no tiene que ser lo que tradicionalmente venimos entendiendo. El hombre puede ser lo que quiera ser. Y de ahí viene lo que se llama el sexo líquido, que entra dentro de la órbita de la ideología de género. Y de ahí surgen conceptos, de ahí esos conceptos se escriben, se extienden, y luego surge el feminismo. Surge ya a mediados del siglo XX, más o menos, ¿no? Lo que se llamó el empoderamiento del segundo sexo, el nombre que le dieron algunos escritores. El feminismo con su empuje, pero bajo, esto lo hemos de entender muy claramente, bajo una filosofía materialista marxista, que no entiende al hombre como creación de Dios, sino como un ente material que, bueno, es un hombre, podía ser otra cosa. De ahí surge el feminismo, como digo, y la última ola que estamos sufriendo y que nos está afectando globalmente es la ideología de género. Lo triste de esto es que comenzó siendo un concepto filosófico, pero que ahora se está intentando trasladar a las políticas de los pueblos. Y lo más triste aún todavía es que quizá un porcentaje de ricos que están en lo que llaman la Agenda 2030 están empeñados en llevarlo a cabo e imponerlo. Yo decía en Fuerteventura que estamos con la ideología de género en un momento en el que estamos viviendo una imposición dictatorial como nunca. Se nos está imponiendo una forma uniformizante de pensar y de vivir. Y esto evidentemente va a afectar y afecta mucho a la generación joven, y no digamos a los niños. Por tanto, si vamos a deconstruir al hombre, si vamos a deshacerlo en pedazos y queremos hacer un hombre no a la imagen de Dios, ni mucho menos, sino un hombre que sea otra cosa, hay que comenzar por los niños. Por eso este gobierno, y el anterior, promovieron estas 3 leyes fatales. La ley trans, la ley de familias y la ley de sí, solo sí es sí, ¿no? ¿Para qué? Para, digamos, desde pequeños comenzar a trabajar. Y los hijos ya no son de las familias. Este es el concepto marxista. Los hijos son del Estado. Así que estamos, queridos, bajo una presión y bajo una filosofía bastante contraria a los conceptos cristianos y bíblicos. Y estamos envueltos en esta lucha. Y que el Señor nos ayude y nos fortalezca a las familias, en especial a los que tienen hijos pequeños o tenéis, porque estamos bajo una lucha increíble. A ver cómo hay que proteger día a día a nuestros hijos ante este veneno de pensamiento y de ética que se está enseñando, ¿no? Y, en tercer lugar, un desafío peligroso para un consejo de ancianos es el caudillismo personal. Siempre ha sido esto un problema. Esta es la filosofía más antigua. Esta viene desde el Edén, ¿no? Donde vemos a Adán y Eva ya ejerciendo su señorío y sus decisiones evidentemente equivocadas, ¿no? Una actitud muy humana, porque se manifiesta en ambiciones personales, se manifiesta en un nepotismo, un señorío sobre los demás, un mayorazgo sobre los demás y un egocentrismo, una actitud. Entonces, son 3 peligros, son 3 desafíos para la Iglesia del Señor en nuestros días y que hemos de tenerlos, queridos, muy, muy en cuenta.
Ahora el Señor nos advierte, en primer lugar, que la pastoral de la Iglesia es compartida, ya que hablamos de gobierno en este día, ¿no? Y es compartida a través de lo que llamamos un consejo de ancianos, un equipo de hombres capacitados por el Señor para hacer esa labor. El consejo de ancianos no es un equipo meramente administrativo. Como sabéis los hermanos que estáis como ancianos hace años, pues no es meramente una cuestión de administrar los asuntos de la Iglesia o de las iglesias, de gestión. No es solo eso, hay que hacer algo de eso, pero no es solo eso. Es un equipo complejo, es un equipo trabajoso, al ser plural, pues evidentemente sus decisiones y sus pasos son quizá más lentos que cuando hay una persona sola que hace la pastoral, porque decide ella sola, pero cuando hay un equipo que tiene que hacerlo, pues evidentemente hay que esperar un consenso. Hay que esperar que haya un sentir del Espíritu Santo en este equipo, ¿no? Hace unos años le preguntaba a un hermano pionero que establecía iglesias, le dije, ¿cómo hacéis con el consejo de ancianos que habéis formado cuando tenéis delante una decisión y hay varias opiniones? Y él me dijo muy sabiamente, no se me olvida, me dijo, bueno, cuando hay varias opiniones, dejamos el asunto congelado y oramos. Y hasta que el Señor nos da un mismo sentir, no procedemos con ese tema. Me pareció una decisión muy sabia, porque el Espíritu Santo habla colegiadamente, habla a los hermanos en el equipo, y entonces si no da un mismo sentir es que no es el momento o no es acertado lo que se está pensando. ¿Por qué? Porque el Señor trabaja de esta manera, ¿no? Así que puede ser más lento el proceso, pero es firme. Y se cuenta con la voluntad del Señor, no es cuestión de una decisión ejecutiva que toma una persona. Por eso, a lo largo de la historia, ha habido extremos en el gobierno de la Iglesia. Ha estado normalmente en las iglesias locales para evitar este consenso, esta pluralidad, esta lentitud, considerar las cosas, pues se ha optado a lo largo de la historia por que haya una persona como pastor y un equipo de colaboradores, pero que no están a la altura del liderazgo con este pastor. Es el pastor el que va adelante, el que decide, el que representa a la Iglesia, el que toma decisiones de calado para la Iglesia. Y dicho con todo respeto, con mucho respeto a nuestros hermanos y a iglesias que llevan ese tipo de gobierno, pero ese estilo no se ve en las Escrituras, no se ve en el Nuevo Testamento. La idea de que haya una persona que sea únicamente la representación pastoral, la gestión pastoral de la Iglesia. Cuando no hay otra opción, está bien. Cuando se comienza una obra pionera, está bien. Cuando no hay otras posibilidades, está bien. Cuando no hay más ancianos, está bien. Y esperar a que los haya. Pero no es el propósito de que una congregación quede así eternamente. Ni lo vemos en las Escrituras, ni tampoco en nuestro trasfondo tradicional como asambleas se ha hecho así, ¿no? Pero digo, hay excepciones que evidentemente pues no hay otro remedio, ¿no? O también a veces hay un equipo pastoral difuso, pero no tiene un reconocimiento o una dirección. Y eso tampoco es bueno. Me he encontrado a veces con congregaciones donde hay un grupo de hermanos que formaron un grupo de hermanos y a todos les hicieron ancianos. Así de golpe, ¡pum! Aquí hay 8 ancianos, ¿vale? ¿Por qué? Porque había 8 varones al principio. Sí, pero ¿reunían los requisitos? ¿Tenían las características? No. Entonces, evidentemente, el discernimiento y las decisiones pastorales no son las adecuadas hasta que se dan cuenta de esto, ¿verdad? Entonces, hay extremos en esta situación de la pastoral compartida que hemos de evitar en lo posible. En segundo lugar, el Señor nos advierte, queridos,
que los ancianos son copastores, como he dicho, ¿no? Son copastores. Y tenemos un texto emblemático que es solo un versículo, pero que está claro cuando el apóstol Pablo escribe a los hermanos en Filipos, el primer capítulo, pues capítulo 1, vemos que dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, fijaos, con los obispos y diáconos. El apóstol estaba en la cárcel en ese momento, escribe junto con Timoteo desde la cárcel de Roma, y entonces escriben a la iglesia que habían fundado con mucho trabajo y esfuerzo, si recordáis, porque costó mucho la cárcel a Pablo y Silas, y luego aquella tortura que les hicieron, aquel milagro del terremoto, aquel grupo de creyentes preciosos, entre ellos Lidia, que creyeron y quedaron como núcleo ahí en Filipos, Hechos 16, recordáis, ¿no? Y ahora más tarde, cuando el apóstol escribe, aproximadamente se considera que esto era quizá unos 15 años después, en el año 60 escribe Pablo esta carta, pues ahora ya hay una congregación establecida. No se dirige el apóstol a otras iglesias a las que escribe con estos términos. ¿Por qué? Porque no eran iglesias aún establecidas. Entonces escribe a los hermanos, otras cartas que tenemos en el Nuevo Testamento, pero no se menciona este núcleo básico de gobierno. Y se entiende que los ancianos eran reconocidos por los pioneros, en este caso apóstoles, lo vamos a ver ahora, y luego los mismos ancianos podían reconocer a los diáconos, ¿verdad? Este asunto de los ancianos, obispos, pastores, tuvo su degeneración posterior a lo largo del tiempo, pues con el tiempo fue tomando más y más supremacía el papel del obispo sobre los ancianos, y fue una degeneración anormal, donde el anciano u obispo, era uno al que le denominaban como tal, fue subiendo de tono y de importancia y quedó abajo un consejo de ancianos o presbíteros que llamaban en aquel tiempo, ¿no? Y se fue haciendo la diferencia con el paso del tiempo, cosa que no existía en la época apostólica. Pero esa degeneración tuvo su lugar con el objetivo de jerarquizar la iglesia, de controlar a las iglesias locales a través de un personaje, como he dicho antes. El error de que haya una persona sola que ejerza la pastoral en una congregación y a esa persona se le puede manejar fácilmente de una manera jerárquica, y de ahí aparece lo que es el cristianismo jerarquizado hasta que llegamos a los siguientes siglos, siglo III y IV principalmente, donde esto ya se había devaluado bastante. Pero el concepto original lo tenemos aquí en las Escrituras, ¿verdad? El trasfondo de los ancianos en las Escrituras lo encontramos en Israel. Tenemos bastantes ejemplos en Israel de que cuando el pueblo se establece en Palestina, cuando acaba la época de Moisés y de Josué, pues había ancianos establecidos. El suegro de Moisés le instruyó para que nombrase hombres que hiciesen tareas por delegación. Y él lo hizo así, y luego esto se extendió a todas las tribus de Israel. Y vemos a lo largo del tiempo y de las Escrituras que había ancianos establecidos por localidades. Ellos eran los que gobernaban. Y el Señor levantaba a un juez o levantaba a un siervo de Dios con un carisma y unas señales concretas, y ellos lo reconocían. Pero los que gobernaban los núcleos locales eran ancianos, responsables de esos lugares. Así que esta figura la vemos en Israel a lo largo del tiempo. Vemos también que Cristo, el Señor Jesús, nombra a 12 apóstoles. Y es un número, como sabéis, con un significado muy importante para Israel.
no nombra un apóstol, nombra 12. Y luego, cuando la Iglesia tiene que hacer unas labores determinadas porque hay necesidad de atención, pues Hechos 6 nos recuerda que se nombran 7 diáconos, un equipo de hombres que están ahí supervisando y haciendo la labor de diaconía, de ayuda, ¿no? Cuando los ancianos y los apóstoles nombran y reconocen, están en Hechos capítulo 15, en el Concilio de Jerusalén, vemos que hay una discusión grande sobre aquel tema de las prácticas de la ley, de las prácticas que imponían los judaizantes y cómo había que comportarse con los gentiles. Y es interesante que no hay uno que toma una decisión. Eso es muy interesante. No hay uno. Hay varios, hay gran discusión, dice el texto bíblico. Lucas lo deja muy claro, hay gran discusión, hay debate. Y hay varios hermanos que participan, ¿no? Ahí está Jacobo y Pedro y otros, pero la decisión no es de un pastor o de un apóstol. Es una decisión colegiada. Y eso es lo bueno que tuvo el Concilio de Jerusalén, que es un concilio que muestra lo que debe ser el encuentro de las iglesias locales reunidas. Debe haber discusión en comunión, debe haber debate, tratamiento del asunto, debe haber oración y debe haber consenso, aunque haya hermanos destacados que participen. Esto es muy bonito porque el Espíritu Santo habla a través de esos consensos plurales. Y finalmente la declaración del Concilio de Jerusalén es preciosa. Nos ha parecido, ¿recordáis la declaración? ¿Nos ha parecido a quién? A nosotros sí y al Espíritu Santo. Una declaración sencilla, pero una declaración plural, colegiada y autoritativa. Y Pablo y su compañero Silas cogen esa declaración con autoridad y la llevan y la trasladan, igual que los otros apóstoles, y la llevan con la autoridad de ese concilio de la iglesia, que podían ser iglesias locales, porque el evangelio había crecido mucho en Jerusalén y en Judea, ¿no? Luego también en Santiago capítulo 5, cuando se habla a los creyentes que están enfermos, pues se dice que llamen, no dice llamen al pastor, recordad, sino llamen ¿a quién? A los ancianos de la iglesia, para que oren, para que si hay pecados, pues esa persona los confiese. Y la oración de fe sanará y restaurará al enfermo. Cuando Pablo establecen grupos locales de creyentes en los viajes misioneros, ellos cuando hacen un repaso y vuelven a estos lugares, ellos establecen ancianos. Y este es un proceso misionero que un servidor lo ha vivido en los inicios en el País Vasco. Comenzamos predicando el Evangelio en las calles, como dije ayer, Pamplona, Bilbao, San Sebastián, Santander. Y yo me convertí al Señor en esa etapa. Pero luego he visto el proceso, ¿no? Cómo poco a poco el Señor ha ido levantando a hermanos, los grupos han crecido, hemos madurado y se han establecido responsables plurales en las distintas congregaciones que el Señor ha permitido levantar. En un principio bajo la iniciativa del equipo de Evangelismo en Acción, pero que luego llegó a ser un movimiento de líderes y de iglesias locales hasta el día de hoy. Cuando Pablo envía a Tito a Creta, Tito capítulo 1, le dice, te envié a Creta para que, ¿quién se acuerda? Establecieras ancianos. Es decir, la idea es que las congregaciones locales son guardadas por el Señor a través de hombres fieles que puedan cuidarlas y pastorearlas. Tito capítulo 1, verso 5. Así que, resumidamente, hermanos, el proceso de los ancianos y de los diáconos, podríamos decir también, porque están incluidos en ello, ¿no?
¿Se puede quitar, por favor, esta... Así. Esto no va. Bueno, le sigo dando aquí. El proceso entonces que vemos para los ancianos y diáconos podría ser ese, el proceso bíblico que acabo de explicar. Hermanos calificados con los requisitos necesarios, hermanos que manifiestan aptitudes en sus vidas y en su ministerio y son reconocidos, hermanos que son establecidos en ese cargo en las iglesias y por tanto son encomendados, hermanos capacitados por su llamamiento, es decir, el Señor les usa poderosamente en su ministerio y son hermanos que finalmente, lo hablaremos el sábado en el culto de encomendación en Vegeta, son honrados por la congregación. Este es un punto importante que a veces se nos olvida. Os ruego, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden y os amonestan y que los tengáis en mucha estima a causa de su ministerio al Señor. Es decir, ese es el proceso de los ministerios que guían y administran las labores de servicio al Señor. Calificados, reconocidos, establecidos, capacitados y honrados por el pueblo del Señor. Ahora no pasa esto. Muy bien. Vale. ¿Ahora? ¿Ahora sí? Perfecto. Ya ha despertado. Bueno, perdonad. En tercer lugar, el Señor nos advierte. En primer lugar, nos advierte que la pastoral en la iglesia del Señor es compartida, no es unipersonal. Y por tanto, los ancianos son copastores. Recuerdo al siervo de Dios, Juan Solé, hablando de este tema, que él decía, un hermano que pastoreó por años si no recuerdo mal, en Duque de Sexto, la congregación Duque de Sexto en Madrid. Él decía, los ancianos de mi iglesia también son mis ancianos. Y lo decía cariñosamente y con mucha humildad. Yo era joven cuando le escuchaba esto, ¿no? Los ancianos de mi iglesia también son mis ancianos. Y él era uno de ellos. Es decir, esa sencillez en medio de la pluralidad que el Señor nos da. Por tanto, los ancianos son copastores. Nunca diremos mucho sobre esto, porque el trabajo colegiado es trabajoso, queridos. Estaréis de acuerdo conmigo los que lleváis trabajando en equipo durante años en la iglesia. Y a veces dan ganas de salir corriendo y hacer tú solo las cosas. Y la tendencia es a encargar a alguien que lo haga. Hay congregaciones que buscan un pastor, buscan un sueldo para ese pastor o para que pueda vivir y ser sostenido, y entonces dicen, bueno, ya hay quien lo haga. Y los diáconos están ahí para ayudar y de buena manera o buena intención ayudan y tal, pero no tienen la dirección de la iglesia. Y evidentemente, este modelo es cómodo, es pragmático, pero no lo vemos en las Escrituras, a no ser que haya excepciones o en situaciones excepcionales. En tercer lugar, el Señor nos advierte que los ancianos son coiguales. El apóstol Pedro, cuando escribe, ayer lo vimos, 1 Pedro capítulo 5, verso 1, él decía, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano, también con ellos. Y este es un plus de
humildad para este siervo de Dios, que habiendo sido quien era, un paladín y un conocedor muy cercano del ministerio del Señor, cuando escribía a hermanos que estaban en la dispersión, pero que que gobernaban la iglesia del Señor, él decía, yo estoy con vosotros. Y al igual que padecemos con Cristo, pues también seremos participantes de su gloria. Es decir, esto es un plus, además es una advertencia contra la jerarquía engañosa que se han vivido durante siglos de ensalzar a los sucesores de Pedro, ¿no? Y en ningún momento se ve a Pedro con esa actitud y con esa intención, como sabemos que el catolicismo ha hecho por mucho tiempo. 1 Timoteo capítulo 5, verso 17. 1 Timoteo, capítulo 5, verso 17. El apóstol está diciendo ahí, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. El apóstol está recordando a Timoteo en las pautas que le da para que las ponga en marcha en Éfeso, que es donde estaba Timoteo, que tenga en cuenta a los hermanos que ya han sido reconocidos en la iglesia de Éfeso. Ya había, evidentemente, ancianos en ese momento, en esa época, y entonces le dice, mira, aquellos que gobiernan bien, es decir, no que fueran mejores o superiores a los demás, sino que se esmeran, que se esfuerzan especialmente. ¿Y especialmente en qué? El apóstol tiene aquí la sensibilidad de una de las necesidades prioritarias de la iglesia local. Aquellos que se esmeran principalmente porque trabajan en predicar y enseñar. El término concreto, literalmente traducido, es aquellos, dice el apóstol, que trabajan en la palabra y en la enseñanza. Los ancianos que especialmente gobiernan bien la iglesia, sin menoscabo de los demás, pero que quizá por tiempo, porque tienen más tiempo disponible, quizá por capacidades, quizá por formación o por otras causas, o porque no están tan ocupados en su vida de cada día, pues tienen la capacidad y la posibilidad de gobernar bien, en especial cuando trabajan en la palabra, es decir, cuando se forman y se instruyen en la palabra de forma concienzuda, la estudian, son hombres disciplinados como veíamos ayer, y estudian la palabra y la enseñan bien. A esos hermanos hay que darles un doble honor. ¿Por qué un doble honor? Porque la Iglesia cuando recibe este ministerio, queridos, de la palabra y de la enseñanza, y lo recibe bien, la Iglesia va a ser bendecida, los hermanos van a crecer espiritualmente, la palabra va a ser expuesta claramente, la Iglesia va a ser advertida por la palabra. ¿De qué? ¿De qué va a ser advertida? Decíamos ayer, de los hombres perversos y de los lobos rapaces que hacen daño a la Iglesia. ¿Por qué? Porque hay enseñadores o un enseñador que enseña bien la palabra, se prepara en la palabra. Esto es muy importante para la Iglesia. Gracias al Señor por los hermanos que habéis recibido el don de la enseñanza y sois maestros de la palabra. Gracias al Señor. Y algunos sabemos que estáis muy ocupados y muy llenos en vuestros trabajos. Pero si hubiere hermanos con la capacidad, con estas capacidades que apunta el apóstol,
y que pudieran ser dignos de doble honor, la Iglesia tiene que orar, los ancianos tienen que orar, para que cuando sea posible, si el Señor lo permite, estos hermanos reciban ese doble honor. ¿Y ese doble honor qué significa? El apóstol pone aquí dos ejemplos. Uno, y se refiere al Antiguo Testamento, uno es: no pondrás bozal al buey que trilla. Todos conocemos lo que era una era, ¿no? Del animal daba vueltas. Yo recuerdo de pequeño haberlos visto dando vueltas y vueltas. Pero el animal, como es un esfuerzo muy grande, con mucho calor y demás, se le dejaba que fuera comiendo. Porque si no podía desfallecer, ¿no? Y también se habla de que el obrero es digno de su salario. Y eso la Iglesia tiene que reconocerlo, eso es lo que le llama el apóstol el doble honor. No hemos de tener miedo de reconocer el doble honor que algunos hermanos podrían tener para ejercer mejor su ministerio, porque eso será de bendición para la Iglesia y para la extensión del Evangelio y para el crecimiento espiritual. Y si son hermanos que están en sus actividades habituales y pueden ser liberados de ellas, y evidentemente ellos quieren, por supuesto, pues hay que hacerlo, ¿no? Y normalmente no son hermanos que están solos. Hablaremos en otro momento de las esposas, que no me estoy refiriendo a ellas, pero es muy importante el papel del matrimonio si estos hermanos están casados. Hablaremos de ello, ¿no? Porque evidentemente cuando hay un sentir y un corazón para hacerlo, no hemos de tener miedo en las congregaciones, porque esto va a traer mucho bien para la extensión del Evangelio. Gracias a Dios por los hermanos que como ancianos y diáconos sirven en nuestras iglesias. Y sirven bien, y sirven después de una jornada de trabajo, y sirven con un doble sobreesfuerzo. Pero aquí está esta advertencia apostólica, que si hay hermanos que se esfuerzan en estos ministerios y gobiernan bien, se me ha olvidado poner aquí delante que aquí lo he puesto. Hermanos que gobiernan bien, pues nos toca reconocerles. ¿Por qué? Porque ellos podrían ser, no necesariamente, pero podrían ser el primero entre iguales. Un debate que ha habido desde el principio del cristianismo. En un consejo de ancianos donde todos son coiguales, pero si hay hermanos que gobiernan bien y que tienen más tiempo y capacidad para hacer bien el trabajo del ministerio, pueden ser reconocidos junto con los compañeros ancianos como primus inter pares, ¿no? Que se decía antiguamente. Es decir, como primeros pero entre iguales. Este es un concepto que lo vemos a lo largo del tiempo y que no está en contra del ser coiguales, de copastorear juntos. Y además le da una agilidad al Consejo de Ancianos, porque ese primero entre iguales puede dirigir, puede presidir, puede prever las decisiones, los encuentros que haya. No decidir solo, ni mucho menos, sino ir por delante de, y los demás le dejan. Si son 3 ancianos, si son 4 ancianos, el grupo que haya de ancianos pueden permitirle que vaya gestionando por delante, ¿no? Con el consenso de los demás. Lo vemos claramente, tenemos diversas ráfagas en las Escrituras, cuando Cristo, pues, entre los 12, pues él escogía a 3, que los tenía para situaciones especiales, y seguro porque les veía quizá más ágiles, les veía quizá más preparados, con más esmero que los demás, no superiores a los demás, nunca dijo eso Cristo,
pero sí con ciertas características. ¿Quiénes eran esos tres? ¿Quiénes? Pedro. Jacobo y Juan. Exactamente. ¿No? Aún así, se durmieron en Getsemaní, ¿no? Aún así, se durmieron en Getsemaní, ¿no? Se durmieron. Y luego el libro de Hechos, Lucas relata también que eran considerados columnas en la iglesia de Jerusalén, pilares. Por algo era. Ahora, cuando vemos Hechos 15 que hay que tomar decisiones, no dicen, a ver lo que piensan ellos tres. No, no, no. Ahí están todos. Pero cuando Pablo les visita, él se da cuenta que hay unos hermanos que tienen peso en la obra en Jerusalén. Y era un peso dado por el Espíritu Santo, por sus dones, por sus capacidades, quizás por su entrega, quizá porque estaban liberados por la Iglesia para servir de una forma más constante, ¿no? Así que ellos pueden ser los que gobiernan bien, evitando también el monopolio de esa persona. Un error histórico a lo largo del tiempo, cuando se ha dejado que esa persona, ese primero entre iguales, se le ha dejado solo y los demás se han olvidado de él. Y entonces acaba siendo no el primus inter pares, sino el primus, el principal, ¿no? El obispo principal, entre comillas, ¿no? Un error histórico del cristianismo. Aquí estoy mezclando enseñanza bíblica con el desarrollo posterior, que fue un desequilibrio grande que vivió la Iglesia ya desde el segundo siglo en adelante. Los que conocéis un poco la historia del cristianismo, hasta el siglo IV fue un caos, porque muchas cosas se desbarataron bastante, ¿no? Hasta que llegó una primera reforma apostólica que tuvo la Iglesia en los primeros concilios. En cuarto lugar, este tema es peliagudo. Casi me gustaría acabar. Pero es un tema importante. Es un tema, me consta, que en muchos sitios no se quiere tocar. No se quiere hablar de este tema. Por la ola y la mentalidad que vivimos en nuestros días. Pero la Escritura enseña que los ancianos son varones. Dicho con todo respeto para las hermanas que estáis aquí. La enseñanza escritural es esta. Las pautas de las Escrituras son permanentes, no son caducas. Lo que dije antes de revelación e inspiración. Las pautas de las Escrituras son atemporales, van más allá de la época apostólica. Decir que las pautas apostólicas eran para aquel tiempo y no para el tiempo posterior y menos para nuestros días es un error de enfoque, es una falta de perspectiva acerca de la revelación de Dios. Y las pautas de las Escrituras son universales, no eran solo para Israel, ni para aquel tiempo, ni para los primeros siglos, son hasta que el Señor vuelva a por nosotros, porque las Escrituras son permanentes. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, ¿no? Y esto le da un caché a la Escritura de permanencia por la boca del mismo Señor, Jesús. El término usado por el apóstol Pablo, como sabéis, muchos lo sabéis seguramente, segunda Timoteo 3:16, es un texto que se usa mucho en la enseñanza bíblica, en las clases bíblicas. Pasa grafé theopneustos. Son tres palabras más sencillas que en castellano, pero lo que dice el apóstol, 2 Timoteo 3:16, es pasa toda, y el término todo en griego es
es inclusivo, o sea, no hay escritura que se quede fuera. Grafé es la referencia a un signo siquiera. El concepto griego de grafé, de ahí viene grafía, ¿no? En castellano. Theos neustos es que sale del mismo Dios. Es una misma palabra en la lengua griega. Pasa, grafé, theos neustos. Es muy claro el apóstol cuando le dice a Timoteo, toda escritura es inspirada. Y vuelvo a repetir lo que dije al principio. Las escrituras son plenariamente inspiradas. No está inspirado 1 Timoteo y el libro de Isaías, no. No Isaías del 1 al 20 sí, Isaías del 30 al 40 no, como la teología liberal ha puesto la tijera en las escrituras, y los mismos teólogos han dicho lo que es inspirado y lo que no, lo que es histórico y lo que no es, lo que es supuesto y lo que es alegoría. O sea, es que es un desperdicio total lo que han hecho con las escrituras. Así que toda escritura es inspirada. El apóstol Pablo, siendo un fariseo con la formación que tenía tan íntegra y tan buena en cuanto a su caché bíblico, él llega a decir que todas las escrituras. Y luego cuando el apóstol Pedro habla de las escrituras y de los escritos de Pablo, se refiere a lo mismo, a lo que los apóstoles estaban escribiendo, pues tenía que ver con la inspiración plenaria de Dios. Y la inspiración plenaria es lo mismo que dice 2 Timoteo 3:16. Plenaria quiere decir que es toda escritura. Ni una iota, ni una tilde, dijo el Señor Jesús, pasarán. Interesante. El Señor Jesús creía en la inspiración total de las Escrituras. Y además cada palabra. Por eso el término usado por el apóstol es grafé. Así que vemos que la mentalidad de Cristo, la mentalidad de los apóstoles era una en este sentido. Y hemos de tenerlo en cuenta. Digo esto antes de hablar de este tema, queridos, para que nuestras suspicacias no nos engañen y no nos atrapen. Y cuando hablamos de este tema, en 1 Timoteo, capítulo 2, no estamos hablando de capacidades. Fijaos que el apóstol aquí nunca, ni aquí ni en otro texto, dice que la mujer es inferior al hombre. Nunca, jamás. Ni el apóstol ni nadie. En las Escrituras nunca se dice eso, que uno es inferior al otro. Más bien las Escrituras lo que nos dicen es que somos creados varón y mujer a imagen ¿de quién? De Dios. Entonces somos iguales en dignidad, pero distintos en roles y en funciones. Y es lo que el apóstol, con esa concepción bíblica, es lo que quiere explicar a los hermanos aquí en Éfeso, y se lo dice a Timoteo, ¿no? Y fijaos que el apóstol no está hablando de que el hombre o la mujer sean mayor o menor. Yo cuando he discutido esto con algunos hermanos o incluso hermanas que han asumido en los últimos años, porque antes no eran así, pero en los últimos años he visto una evolución en ellos y les he preguntado, les he dicho, a ver, ¿qué pasa con esto? Ministerio pastoral femenino, ¿qué pasa con aquello y lo otro? No, es que no somos menos que los hombres. O algún hermano me dice, es que ellas no son menores. No, pero es que la discusión de la Escritura, la discusión apostólica no está en que uno es menor que el otro. La discusión apostólica está aquí, en la autoridad. La autoridad delegada por Dios. Es como si ahora decimos, bueno, no me gusta el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Vale, pues muy bien. No me gusta, pero tiene una autoridad que representa. ¿Quién es? El presidente del gobierno en España. Y su gobierno y él, cuando ejecutan
o acuerdan algo, eso se lleva a cabo. Pero no es por lo que son ellos, sino es por la autoridad que representan. Y hemos de entender bien el concepto de autoridad. La autoridad proviene de Dios en primer lugar, pero es delegada a los hombres en la sociedad civil, en el mundo laboral, en la familia, en la iglesia. Y cuando un policía te para en la calle, tú vas con el coche, te hace así, tú no dices, no me gusta, y le arrollas, o no te paras porque no te gusta. No, no, no. Te paras por la cuenta que te tiene, por la autoridad que representa, no por ser quien sea. No, es que es mi vecino y no le hago caso. O sea, yo no me detengo ante la persona, yo me detengo ante la autoridad. Y estoy explicando esto, queridos, para que nos demos cuenta que la discusión apostólica tiene que ver con la autoridad, no con las personas. La autoridad que representamos. Entonces el Señor, aquí en este texto, a través del apóstol Pablo, está hablando de 3 argumentos. Fijaos, 3 argumentos para la autoridad. Uno está en verso 13. El apóstol dice que Adán fue formado primero, después Eva. Es decir, ahí el apóstol ve una señal de autoridad por el orden de creación. Y esto es inspirado. Y esto es pasa grafé. Es toda escritura. Y sabemos por el texto de Génesis que fue creado el varón y después la mujer. Los dos, dignamente, pero ese fue el orden. En verso 14, el apóstol dice que quien fue engañado no fue Adán, sino la mujer, que fue la que incurrió en transgresión, en pecar. Es decir, ahí se invierte el orden. Y Satanás, fijaos lo que digo, queridos, Satanás muy astuto no va a Adán, sino ¿a quién fue? A Eva. Satanás sabía. Porque posiblemente el mandamiento de no comer, de no tomar de ese árbol, a Eva le había llegado a través de Adán. Y ella tenía que haberse sujetado a lo que Adán le indicó, y no lo hizo. Y Satanás aprovechó ese punto, y ese fue el error. El orden de la caída. Aunque luego Adán, el tonto de Adán, siguió a Eva. Que ese es otro tema para otro día. Y luego está el orden de liberación. Fijaos que el apóstol en verso 15 dice que la mujer, en este caso, se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Y aquí, salvando las interpretaciones tradicionales que hemos tenido a veces, entramos en una discusión, ¿cómo es que la mujer se va a salvar criando? Si la mujer se salva por la fe en Cristo. No está hablando aquí de la salvación por la fe, salvación eterna. Aquí está hablando de que la mujer se salvará, se librará, es el mismo término en griego, soxeo, se librará de ser engañada si lleva a cabo sus funciones para las cuales fue creada. No para dirigir, no para presidir sobre el varón, que es el tema que está hablando el apóstol, no para presidir en la iglesia, que es el tema que está hablando, o enseñar, sino para hacer sus funciones de maternidad. Y el apóstol alude a la maternidad, no queriendo decir que la mujer solo puede hacer eso. La mujer puede, por supuesto, puede hacer mucho más, pero menciona una función básica, fundamental en la mujer para que lo entendamos. Así que la mujer será librada del engaño y no le ocurrirá como en el Edén si se sujeta a su marido. Esta es la idea, ¿no? Y permaneciendo en fe, amor
y santificación con modestia, la modestia y la pulcritud que se pide a las hermanas en las Escrituras, ¿no? Así que el hecho de que los ancianos son varones, antes de eso, antes de hablar de los ancianos, fijaos que el apóstol habla de estas instrucciones para que se entienda bien el orden que la Iglesia debía tener y cómo se debía entender las funciones de cada cual. Hay que tener en cuenta, se me ha olvidado decirlo antes, que Éfeso tenía uno de los templos griegos más grandes de aquella época. Y las mujeres, o sea, las sacerdotisas o pastoras, entre comillas, de los templos, las que organizaban los cultos, eran mujeres sacerdotisas, que normalmente estaban desnudas dentro del templo y ofrecían comida, ofrecían manjares para que la gente ofreciera a los dioses, y después había bacanales y tenían relaciones con todos los hombres que iban al templo. Pero ellas dirigían el culto, entre comillas, en el templo griego. Y es posible que algunas de esas mujeres hubieran conocido el Evangelio. Y el trasfondo que tenían era ese, si eran griegas y no judías, claro. Y esas mujeres griegas venían de ese trasfondo, evidentemente tenían que aprender el orden bíblico, que no lo conocían. Y es posible que en Éfeso hubiera alguna alteración con este tema, igual que lo había en Corinto. Corinto era un guirigay aquello. El apóstol tiene que poner mucho orden, como sabéis. Pero es debido a eso, a esa alteración cultural, idólatra que traían. Entonces, hacía falta enseñar el orden bíblico para los hermanos y las hermanas. Así que el apóstol no habla de superioridad o inferioridad, habla de la autoridad que cada uno representa. Y habla del orden de la creación. Los tres argumentos del apóstol son estos: creación, caída y liberación. La mujer será liberada del engaño de llevar la batuta si cumples las funciones para las cuales fue creada. Y no como ocurrió en la caída, tristemente, ¿no? Y a continuación el apóstol habla de que los obispos deben ser, y ahora sí, capítulo 3, verso 1, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, etcétera, ¿no? Características que veremos uno de estos días en relación a los obispos, ¿no? A los ancianos. El concepto del anciano está en contra del concepto igualitarista que he mencionado al principio, marxista, de origen marxista. Vuelvo a decirlo, hermanos, porque esto necesitamos escucharlo con claridad. El varón y la mujer, según las Escrituras, somos iguales en dignidad, pero distintos en funciones. Funciones naturales, funciones de dones, funciones familiares, etcétera, como sabéis, ¿no? Incluso algunos neurólogos han estudiado mucho este tema, incluso partes del cerebro, y hay buenos libros escritos sobre la diversidad entre hombre y mujer, entre varón y mujer, y hoy se sabe que estamos capacitados de manera distinta neurológicamente para afrontar la vida. Y la sensibilidad que tiene un varón no es la que tiene una mujer. ¿Por qué? Porque estamos llamados a tener distintas funciones. Pero dignamente, en dignidad, somos iguales. Lo repito, queridos. Lo repito. El igualitarismo, la doctrina igualitarista, es un error, es un engaño. No somos iguales. Ni todos tenemos que hacer lo mismo.
Por eso en las Escrituras, cuando se habla del término de cabeza, 1 Corintios 11, podemos mirarlo un momento. 1 Corintios capítulo 11. Verso 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. En Efesios capítulo 5 se nos habla acerca del amor de los maridos a sus esposas y de la sujeción de las esposas a sus maridos. En Colosenses capítulo 3 se habla en los mismos términos. Y el igualitarismo marxista se ha pegado a la teología liberal, donde se dice que cabeza ahora ya no significa liderazgo, no es lo primero, el concepto de cabeza. Ahora le han sacado un nuevo significado a cabeza. Dicen que es la fuente, el origen, que ya no es la dirección. Entonces, a ver cómo entendemos el texto de 1 Corintios 11. Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del varón. El varón es la cabeza de la mujer. Influidos por la filosofía igualitarista de nuestros días. Cuando en realidad de lo que nos hablan las Escrituras es del liderazgo del Padre sobre Cristo, de Cristo sobre el varón y del varón sobre la mujer. Clarísimamente el Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, expresaba vez tras vez su sujeción al Padre, incluso en los momentos más difíciles de su ministerio. Cuando estaba en Getsemaní, cuando estaba en la cruz, si es posible, dijo en Getsemaní, Padre, aunque sabía que no era posible, pero era tal la agonía y el sufrimiento. Él sabía que tenía que sujetarse al Padre. Padre, ¿por qué me has abandonado? Y finalmente, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Es decir, vemos una sujeción en el Señor Jesucristo a Dios Padre. Y es lo mismo que se nos pide a los hombres. Así que el texto que vimos antes de 1 Timoteo capítulo 2, el apóstol no estaba hablando de quién es más importante, sino del lugar de autoridad en el que estamos y la función para la cual el Señor nos ha colocado. Así que es la sumisión de la mujer al varón, del varón a Cristo y de Cristo a Dios Padre, y no al revés, no al revés. Y esto nos habla muy claro, esto es, queridos, es una síntesis de la enseñanza bíblica, es una síntesis porque hay más, para entender cómo los ancianos que administran la iglesia han de ser varones. No porque los hombres, los varones, sean más importantes. Incluso pueden estar menos preparados a nivel académico que mujeres. Pero no es ese el tema. El tema es la dependencia en autoridad que el Señor ha establecido. Y nos toca sujetarnos a las pautas de la palabra, no a las pautas filosóficas, culturales, sociológicas de nuestros días. Y tenemos que elegir a quién sujetamos nuestra actitud. Si al Señor y a su palabra o a las modas que van y vienen. Hoy tenemos esta y mañana podemos tener otra. Los ancianos son varones, según las Escrituras. El igualitarismo quiere deconstruir al hombre. El igualitarismo nos dice que no hay roles distintivos entre el varón y la mujer. El igualitarismo nos pone bajo una dictadura impositiva
Y quizá la expresión más clara es la conducta queer, que llaman, ¿no? Los jóvenes saben de esto. Esa filosofía que dice que no somos nada exactamente, somos lo que queramos ser. Hoy quiero ser un hombre, mañana un transexual, mañana una mujer, mañana esto, mañana lo otro, porque soy yo el que decide la autodeterminación de mi género. Y esto es una confusión increíble. Ese es el objetivo de la teoría marxista, deconstruirnos, deshacernos. En contraste con la enseñanza de la Escritura de que somos creados a imagen y semejanza del Señor. Y finalmente quisiera acabar, no lo tengo aquí, creo que no está. No. Con Gálatas 3:28. Gálatas 3:28. Un texto muy mal usado en los últimos tiempos y que cualquier persona que quizá está a favor de los roles, digamos, igualitarios, pues te lo va a mencionar, ¿no? Donde el apóstol argumentaba y decía, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y los igualitaristas, digamos, en el cristianismo, aquellos que han sido influidos por esta filosofía igualitaria de origen marxista y que ha influido en las doctrinas y en la teología bíblica, pues ellos citan mucho este texto y dicen, ¿ves? Como ya la Escritura dice que no hay varón ni mujer. Todos somos iguales. El problema de las diferencias lo trajo el pecado. Pero ahora que estamos en Cristo, dice el apóstol que ya no hay diferencia. Y se olvidan de que el mandato de Dios en el Edén fue dado antes de la caída, antes del pecado. Y fue dado a Adán. Y antes del pecado, quien tomó la iniciativa mal tomada de transgredir el mandato de Dios fue Eva, antes del pecado. Estos se olvidan de eso. Así que es una exégesis malísima usar este texto para apoyar el igualitarismo de que somos iguales. Y aquí el apóstol no está hablando de igualdad, no está hablando de igualitarismo de los sexos. Aquí está hablando de que en Cristo, al venir a Cristo, tanto un hombre como una mujer son iguales. Porque el Señor no hace distinción ni entre un varón y una mujer, ni un judío, ni un griego, ni un esclavo y un libre, eso lo sabemos. Así que es un mal uso de la hermenéutica bíblica y de la propia exégesis, la ciencia del desmenuzar la Escritura, usar este texto para argumentar que tienen razón los igualitaristas. Por eso la Iglesia necesita hermanos que trabajen en la palabra y en la enseñanza. ¿Para qué? Para guardar a la Iglesia. ¿De qué? De los lobos rapaces. ¿Y de qué? Y de los hombres perversos. Y después el apóstol dijo a los hermanos de Éfeso, en Mileto, os encomiendo a la gracia de Dios y a su palabra. El apóstol lo tenía claro. Y a nosotros también nos toca, queridos, tenerlo claro. En días confusos, la verdad es que hay una confusión increíble sobre este asunto, ¿no? Así que hemos visto estos aspectos en esta tarde y mañana, con la ayuda del Señor, pues seguiremos viendo la enseñanza con autoridad de aquellos que cuidan de la grey del Señor, con su ayuda, con su dirección, con su bendición. Gracias, queridos.
No sé si me he pasado mucho del tiempo, pero... nadie se ha ido. Qué bueno. Adelante.